terminando estos consejos, sanos por cierto, entonces entramos a la lección de esta tarde. ¿Cómo sacar la idea de un texto de la Biblia? ¿Cómo sacar la idea de un texto de la Biblia? Primeramente, hermanos, vayamos, hermanos, a la Biblia. Sí, vayamos a la Biblia. Y leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Leamos, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice la Escritura de la siguiente manera, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Según este versículo que hemos leído, ¿qué entendemos? ¿Qué nos quiere decir? ¿De qué habla Pedro? Aparte del consejo de amarnos fraternalmente, ¿qué es lo que le quiere a usted decir Pedro, o de qué quiere hablarnos Pedro? Y entonces preguntémonos, Pedro, ¿cómo es que nosotros fuimos purificados? Hermano Pedro, ¿cómo es que nosotros los cristianos fuimos purificados? Y Pedro nos va a contestar: fuimos purificados por la obediencia de la verdad. ¿Y quién intervino en esa purificación? El Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y qué se quiere lograr con esta purificación por medio del Espíritu Santo? Dice que se quiere lograr el amor no fingido, el amor puro. ¿Vio, hermano? Qué sencillo es sacarle la idea al texto. Gracias, hermana Lourdes Aracena. Dios le bendiga. Después hay que unir todos los pedacitos de video, hermano, que estoy sacando. Es que yo soy un teatro, hermano. Yo ya no veo y me veo turbio, y no sé si ustedes me están viendo turbio. ¿Me están viendo bien, hermanos? ¿Me están oyendo bien? Dice entonces la Escritura, hermano. Salude Joel, Juan Núñez, Macrina Silva, Lourdes Aracena, Carlos Castro. Gracias por su compañía. Los que están viendo en este momento el video, hermano, estamos mirándonos bien. Nos estamos oyendo bien, hermano. Me interesa que ustedes me respondan, hermano. Por favor, me interesa que ustedes respondan. Ya no texto, recuerden, sacamos la idea mediante preguntas.
Pero recuerden también, hermanos, que hay algo básico que debe tener presente cuando lea usted una carta. Escriba quién habla o quién escribe, quién oye, quién está recibiendo la carta, por qué le habla en cuanto a los propósitos y por qué se está escribiendo o diciendo lo que se está diciendo. Cuando habla, sí, alguna fecha tuvo que ver. Y dos, de dónde se habla. Eso es muy importante que usted lo maneje en mente, hermano. Eso es básico a la hora de estar con un libro. Entonces decíamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, preguntémosle al apóstol Pedro, ¿cómo es que yo purifico mi alma? Y Pedro nos responde, mediante la obediencia a la verdad. Mediante la obediencia a la verdad, usted purifica su alma. Otra manera no hay. No haciendo las cosas a media es que usted va a lograr la purificación de su alma. Pero de igual manera le preguntamos a Pedro, ¿y quién interviene en esto? Pedro nos responde, el Espíritu. El Espíritu santifica. Recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga, mi hermana Macrina. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Pero ¿para qué se purifica nuestra alma? Mediante el Espíritu. Dice, para el amor fraternal no fingido. Sea vuestro amor sin fingimiento. Cero hipocresía. Mira, hermano, es triste la hipocresía. Aquellos hermanos que te abrazan, que sonríen, que te dan la mano, pero cuando tú das la vuelta, algo grosero dicen de ti. La hipocresía es algo que perjudica a muchos hermanos. Perjudica al que es hipócrita, pero también perjudica al que es víctima de la hipocresía. Muchos hermanos se han ido a causa del disfraz. Y el disfraz, hermanos, se utilizaban en los tiempos aquellos para fingir algo que no era. Se utiliza mayormente en los teatros. Una vez, hermano, estaba en un lugar y de repente estaba una persona hablando y bueno, vamos a hablar sobre la naturaleza del ser humano y tengo aquí al doctor fulano de tal que nos va a hablar rápidamente tocante a la composición del ser humano. Y comienza entró un muchacho, un joven, con una basta blanca, vestido blanco y con todos los accesorios del doctor, y comenzó a hablar del cuerpo humano. Y a los 8 minutos suelta el micrófono
y dice el que estaba en la locución primero, y dice, ahora vamos a preguntarle al ingeniero nuclear que tenemos aquí presente, que nos diga la composición del mundo. Y llega aquel hombre con sus palabras tecnificadas, con su palabra esto, aquello. Yo no sé cuánto le entendieron, yo no le entendí absolutamente nada. Pero después dice el hombre, ahora vamos a pedirle al fulano de tal, que él es un agrónomo, y que nos venga a explicar la composición de la tierra. Y pasaron 5 personas. Y al final, dijo el que estaba en la locución principal, quiero decirle que muy amable por la atención que han puesto. Pero los 4 o 5 personajes que han pasado como médico, como ingeniero nuclear, como agrónomo, etcétera, etcétera, no son nada de lo que ellos han dicho ser. Ellos se han disfrazado. Ellos se han puesto una máscara para vendernos a nosotros la idea de lo que no son. Y efectivamente, hermanos, podemos muchas veces vestirnos, fingir amor, fingir unidad, fingir gozo, fingir espiritualidad, fingir lo que no somos. Podemos utilizar la doble cara. Y esto, hermano, mira, esto es muy peligroso. Y por eso el Espíritu Santo dice, el amor sea, ¿sin qué, hermano? ¿Sin qué tiene que ser el amor? Sin fingimiento. Bajemos a la argumentación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, ya cuestionándolo, entonces nos enseña de que ¿puede alguien purificar su alma al obedecer la verdad? ¿Sí o no? Y entonces hacemos la pregunta a la inversa. Ahora, alguien que no obedece la verdad, hermano, ¿podrá purificar su alma? ¿Qué dicen ustedes? Seguimos leyendo. El siguiente versículo que vamos a citar es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y entonces dice así, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de luz. Perdón. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar distribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia y de la gloria de Dios. Vayamos, hermano. Vayamos. Quiero que disculpen por el golpeteo que está allí, hermano. Quiero que disculpen, hermano. Estoy en una zona donde hay un trabajo de metalurgia. Entonces hacen esos tipos de ruidaje.
Ya hemos leído, ¿verdad, mis hermanos? ¿Ya lo volvieron a leer? ¿Cómo vamos a sacar la idea? ¿Cuál es lo básico para sacar la idea de ese texto? ¿Qué es lo que decíamos, hermanos? Aprovechen. Aprovechen, hermanos. Sí, aprovechen. Es una lección práctica. Esta es una lección práctica, hermano. ¿Eh? No que no lo den en una escuela bíblica, pero para poder entenderlo en una escuela bíblica esto pasa meses. Pasa hasta 2, 3 meses, hermano, queriendo aprender la técnica. Yo la técnica la estoy dando de manera sencilla, natural, para que ustedes aprendan. Y es una técnica que se puede utilizar en un debate para plantear verdaderos argumentos. Preguntamos, ¿serán castigados eternamente los que no obedecen a la verdad? Eso es lo que el texto dice. Efectivamente, eso es lo que el texto enseña. Pero entonces ahora le preguntamos al texto, ¿qué va a pasar, hermanos, con los que somos atribulados? En el primer siglo, los hermanos eran atribulados a través de la persecución. El imperio romano contra la iglesia del Señor. De tal manera que muchos hermanos tuvieron que ser llevados o salir de su pueblo, de su nación, para irse a otro lugar. Ser cristiano en el primer siglo, hermano, no era cosa fácil. Ser cristiano en el primer siglo, hermano, atraía dificultad, y entonces Pablo decía, miren, hermano, ustedes que son atribulados, tengan calma, van a llegar un momento en que van a descansar. Miren la primera pregunta, ¿qué va a pasar, hermanos, con los que son atribulados? Miren la respuesta, daros reposo con nosotros. Pero ¿por qué, Pablo, tú nos dices que debemos de darnos reposo? Ah, porque cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. La palabra fuego aquí es juicio. ¿Qué traerá Jesucristo cuando Él aparezca? ¿Qué traerá, hermano? ¿Pueden ustedes responder, hermano? Salude Roberto Copado, Omar Alejandro Flores, José Alfredo Perales. Bendiciones. ¿Qué traerá, hermano? Sí, cuando Cristo venga, ¿qué traerá? Juicio. Pero ¿para quién es el juicio, hermano? ¿Para quién es el castigo? ¿Ven ustedes la facilidad de cuestionar? Eso es lo que ustedes tienen a la hora de tomar un texto, cuestionarlo, hermano, para irle sacando ideas. La primera idea que le sacamos es, uno, que los que son atribulados tienen que estar calmos, tienen que estar tranquilos,
porque su tribulación no va a quedar en vano. Y la segunda idea que estamos sacando en estos momentos es que habrá un juicio. ¿Para quiénes? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales ellos, cuales, ¿verdad?, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Quiénes serán estos? Los que no obedecen a Dios, los que no conocieron a Dios. Ellos que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibirán entonces, ¿qué cosa? Eterna perdición, excluido la presencia de Dios, apartado del Señor y de la gloria de su poder. Ya observó, hermano. Mire, hermano, yo quiero que usted tenga la oportunidad, hermano. Sí, yo quiero que usted tenga la oportunidad de hacer su propio ejercicio sobre este tema, sobre este texto. Ya he puesto, hermanos, ¿sabe cuántos ejemplos he puesto? 9 ejemplos. Sí, he puesto 9 ejemplos, hermano. Será difícil que ustedes pongan en práctica lo que yo les estoy enseñando. Será difícil, hermano. Será imposible. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene, hermano, alguna pregunta? ¿Alguien que esté en la radio, escuchando por la radio, tendrá alguna pregunta? ¿Mm? ¿Alguien? Miren, hermano. Quiero comentarle algo. Es triste para un poeta hacer su poesía y que nadie la lea. Es triste para un cantante cantar y que nadie le aplauda. Es triste para un maestro enseñar y que nadie ponga cuidado, ni mucho menos ponga en práctica lo que se le está enseñando. Pero más triste va a ser para un cristiano que está siendo enseñado y no pone en práctica de lo que se le enseña. Hay algo muy importante que yo quiero que usted sepa, hermano. El pueblo de Israel fue destruido
porque le faltó conocimiento y no porque el conocimiento no se le dio, sino porque ellos despreciaron el conocimiento. Da mucha tristeza, hermano. Mucha tristeza da encontrar a hermanos que no nos pueden ayudar en la obra de Dios porque ellos no saben cómo interpretar un texto, cómo explicar un texto. Eso es muy triste, hermano. Eso es muy triste. Póngase a pensar si se muere el evangelista de su congregación o el predicador de la congregación, hermanos. A tener que ir a buscar a un hermano en saber de dónde y traerlo a la congregación, porque en la congregación no hay hombres preparados capaces de enseñar a otros. Tenemos 2 días, hermanos, de estar enseñando cómo sacar las ideas de un texto de la Biblia. Y se hace a través de pregunta lógica, que podamos nosotros entender la respuesta o sacar la respuesta del mismo texto. Sigamos más adelante. Estamos mirando Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos 2, versículo 2. Si alguien tiene una pregunta, estamos para servirle, hermano. Yo solamente pido 3 cosas. 1, papel y lápiz. 2, que ustedes vayan a la Biblia, busquen Biblia. Y 3, hermanos, pregunten. Porque el que pregunta, saber quiere. Yo quiero saber si nos estamos escuchando bien, si estamos llegando a ustedes, hermanos. Yo quiero escucharlo. Quiero que me respondan, hermanos, si estamos bien, ¿verdad? Saludos a los que están en la radio. Bendiciones, hermanos. Dios se le guarde a ustedes. Romanos capítulo 2, versículo 2, hermanos. Vayamos, por favor. Romanos 2, 2. ¿Qué dice? Romanos capítulo 2, versículo 2. Hablando Pablo a los hermanos en Roma. Él escribió y en el capítulo 2, después de haber hablado de la actitud del hombre, la desobediencia del hombre y cómo el hombre se ha venido perdiendo en el capítulo 1, ahora habla del justo juicio de Dios. Y dice así: más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿De qué viene hablando Pablo? Bueno, Pablo viene hablando de cómo el hombre se ha pervertido moralmente, ha dejado a Dios, han caído en desobediencia, se han entenebrecido de su necio corazón, en su necio corazón, y por lo tanto ha caído en el nivel más bajo espiritualmente hablando. Hermano Mario, ¿y cómo sabe usted eso? Ah, hermano, es que este es el capítulo 1. Sencillo. ¿Verdad, Joel López? ¿Verdad, Luis Juárez Rodríguez? Que este es el capítulo 1 que nos enseña eso que le estoy diciendo. Hermana Rocío Ruiz, bendiciones. Yani. Sí. Mas sabemos que el juicio de Dios
contra los que practican tales cosas. ¿Quiénes son los que practican tales cosas? Lo mencionado en el capítulo 1, verso 18 en adelante. Ahora, según este versículo, dice que el evangelio, dice, hermanos, que seremos juzgados por el evangelio. Sí. 2:16. Romanos capítulo 2, verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso es muy importante tenerlo a vista. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes van a ser juzgados? ¿Quiénes van a estar delante del tribunal de Cristo, hermanos? Lo que hacen lo bueno y lo que hacen lo malo. Si hiciste lo bueno, Jesucristo dijo, vas a ir al cielo. Si hiciste lo malo, vas a ir al lago de fuego. ¿Cuándo será esto? Cuando Jesucristo venga en las nubes. Sí, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego. Y el santo juicio de Dios va a ser conforme a la palabra que Cristo ha enseñado. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús lo dijo antes de morir. El que oye mi palabra y no me recibe, tiene quien le juzgue la palabra que os ha sido predicada. Pero mire, tenemos que ir cuestionando el texto. ¿Quiénes vamos a enfrentar juicio? Todos. Pero ¿quiénes serán lanzados al fuego eterno? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Quiénes? Los que desobedecieron. Y entonces, ¿dónde irán los que obedecen? Al cielo. ¿Cuándo será esto? Yo tengo que darle vuelta, hermano, vuelta al texto, cuestionarlo, hacerle 5 o 6 preguntas desde cualquier punto de vista y ahí van a estar las ideas. Allí van a salir las ideas. Antes que el apóstol Pablo llegase a ser cristiano, él dijo que él fue sincero en cuanto a su creencia religiosa. Él era sincero, él hacía las cosas de buena fe. La pregunta es, ¿puede la sinceridad solamente salvar un alma del infierno? Puede. Hay jóvenes que se enamoran de mujeres casadas con sinceridad. No, y el sentimiento que tienen, el sentimiento que allí adentro es noble, es sincero, es verdad. Sí. Pablo le llegó a decir a los hermanos, ¿saben? Yo seguía a los cristianos con sinceridad y mataba a los cristianos con sinceridad.
y arrastraba a los cristianos con sinceridad, pero esa sinceridad de Pablo lo iba a llevar a la salvación. ¿Qué es lo que no nos va a llevar al cielo, hermano? Ya dijimos, la obediencia a la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña, hermanos, a obedecer la palabra de Dios, no nuestros sentimientos. No nuestros sentimientos son traicioneros. Hay ocasiones cuando los hermanos me explican el por qué no llegaron el domingo y entonces yo le hago así. Y los hermanos me quedan viendo, hermano, ¿y por qué mueven la cabeza? No, porque no puedo hacerle así. Pero el hecho de que yo le haga así no significa que lo que usted ha hecho es lo correcto ante los ojos de Dios. Muchas veces, amados hermanos, muchas veces podemos cometer el error de pensar que la sinceridad es sustituto de la verdad, es sustituto del evangelio. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Pablo se enfrentó con todo a la iglesia y llevó a mucho al sacrificio. Pero no por eso Pablo estaba libre de su responsabilidad. Quiero que vayamos por algunos minutos ya terminando la lección de esta tarde. Y yo pregunto, Hechos, Mateo capítulo 7, versículo 21. Sí, Mateo 7, 21 al 23. Dice de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usando este método de preguntar al texto lo que quiere decir el texto, de cuestionarlo, ¿sí? Con fuerza. ¿Cómo convencería usted a alguien que no es cristiano? ¿Cómo lo haría, hermano? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría, hermano? Bendiciones, Esther López. Gracias por estar en compañía nuestra. ¿Cómo lo haría? Imagínense. Utilizando este método sencillo, hermano, de cómo sacar un argumento, una idea de un texto. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría, hermano? ¿Usted cómo lo haría? ¿Cómo lo haría?